Bueno, muy buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a esta segunda sesión de este caminar por la introducción a los libros de la Sagrada Escritura. Recordarles pues que estamos en un curso introductorio que lo que pretende es como darnos las indicaciones, las instrucciones, los conocimientos necesarios para poder interpretar de forma católica la palabra de Dios. Antes de hacer oración, les cuento una anécdota de estos días. Me llamó una persona que se dio cuenta que estábamos haciendo los cursos y me decía que yo tengo que hacerle una pregunta, padre, me dice, ¿por qué usted habla de interpretación católica de la palabra? Bueno, yo le decía, ¿qué cree usted que es la gran diferencia entre los católicos y las comunidades protestantes? No solamente, digamos, las sectas, ¿verdad?, pentecostalistas, sino también las iglesias históricas protestantes, la iglesia luterana, la iglesia anglicana, la iglesia metodista. ¿Cuál cree usted que es la gran diferencia? Me decía, bueno, padre, es que los protestantes no creen en la Virgen. Es que los protestantes no siguen la autoridad del Papa. Es que los protestantes no tienen los 7 sacramentos. Y yo le decía, bueno, sí, esos son ejemplos de diferencias, pero ¿en qué se fundamentan ellos para no creer en la maternidad virginal de María? ¿En qué se fundamentan ellos para no reconocer la autoridad del sumo pontífice o para no aceptar los sacramentos? Y me decía, no sé. Le digo, bueno, la gran diferencia es la interpretación bíblica. A partir de la forma como ellos interpretan la Biblia, es que han deducido estas cosas que han negado, estos dogmas o principios católicos, los han negado y se han apartado de la fe católica. Entonces, por eso es muy importante conocer cómo es que la Iglesia nos invita a interpretar la palabra de Dios para no dejarnos tampoco nosotros confundir y para tener muy claro cuál es la esencia misma del ser católico en este campo de la interpretación. Pero bueno, vamos a iniciar poniéndonos en la presencia de Dios, ahí donde estamos, en nuestro hogar, que es la iglesia doméstica. Vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos y te bendecimos, Señor del cielo y de la tierra, por tu infinita bondad, por tu misericordia, porque estás vivo y presente en medio de nosotros, porque nos has dicho que donde 2 o 3 se reúnen en tu nombre, allí estás tú. Y sabemos que, aunque estamos reunidos de manera virtual, tú estás presente aquí entre nosotros. Estás en cada uno de nuestros hogares, estás en nuestros corazones. Por eso queremos poner en tus manos este encuentro, esta noche de compartir conocimientos, pero sobre todo de crecer en el amor a tu palabra. Te damos gracias por esta oportunidad. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine, que tu Espíritu Santo abra nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento, nos dé el don de la sabiduría, el don del entendimiento para poder comprender cada vez más la palabra de Dios y así poder conocerte, amarte y servirte. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, muy buenas noches a todos. De nuevo, gracias por estar acá. Recordemos así a grandes rasgos lo que compartimos la semana pasada. Tuvimos la oportunidad de empezar el estudio de la Biblia diciendo pues que la Biblia, este documento tan importante que tenemos nosotros, más que un libro, es una colección de libros, una pequeña biblioteca, en el caso nuestro católico, de 73 libros, que dividimos en 2 grandes partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, haciendo referencia sobre todo a la alianza. El Antiguo Testamento se refiere a la primera alianza de Dios con el pueblo de Israel, y el Nuevo Testamento, pues a la plenitud de la alianza, a la nueva alianza eterna que Jesús Cristo fundó y realizó, sobre todo con su sacrificio en la cruz, con la iglesia y con la humanidad. Decíamos también, conforme a la composición de la palabra de Dios, que Dios es autor en cuanto que inspira a los autores sagrados, ¿verdad? Pero esta inspiración no significa anular
o sobredotarlos de conocimientos especiales. No, cuando Dios da el carisma de la inspiración divina, Dios respetó la cultura, los conocimientos, el idioma, las facultades de cada uno de quienes recibieron este carisma especial para transmitirnos la palabra de Dios. Y entonces decíamos que tenemos que tener presente que estamos ante una cultura bastante distinta a la cultura nuestra, a la cultura occidental, a la cultura latinoamericana, es la cultura oriental, la cultura de esta región tan importante que es el Oriente Medio, que es lo que nosotros llamamos Tierra Santa, pero no solamente referida a Israel y los lugares más cercanos a Israel, sino a toda la región, lo que sería hoy Arabia Saudita, Kuwait, Irán, Irak, Siria, Líbano, Egipto, Jordania y obviamente pues Israel, ¿verdad? Una cultura muy distinta y que en la palabra de Dios encontramos muchísimas referencias pues precisamente a esta cultura. Decíamos que Dios respetó el lenguaje y decíamos que la palabra de Dios fue escrita sobre todo en hebreo y algunas partes de arameo en el Antiguo Testamento y en griego el Nuevo Testamento. Padre, ¿por qué en griego si la primera comunidad cristiana hablaba hebreo o arameo? Bueno, porque el griego era el idioma de la época y cuando a partir de la persecución que sufrió la iglesia de Jerusalén, la primera comunidad, se fue extendiendo, fueron llevando el mensaje de salvación a otros pueblos, pues entonces se empezó a utilizar el griego, que era el lenguaje universal de la época, como decir para nosotros hoy el inglés, ¿verdad? Ok, decíamos que tenemos que tener presente que la Biblia pues fue traducida, ¿verdad? Me acaban de hacer una pregunta en el chat, ¿por qué la traducción de la Biblia en el Antiguo Testamento se llama la Biblia de los 70? Porque según la tradición judía, 70 ancianos se reunieron en Jania, o en Alejandría, creo, perdón, no estoy muy seguro del lugar, para traducir la Biblia del hebreo al griego. Pero recordemos que se trata del Antiguo Testamento. Por eso cuando oímos hablar de la Biblia de los 70, es el Antiguo Testamento, casi que todo el Antiguo Testamento traducido al griego, precisamente para que las comunidades que vivían fuera de Palestina pudieran leerlo. Porque vamos a ver eso en el de hoy en 8, si Dios lo permite, cuando nos enfrentemos al tema del canon, pues precisamente ya había mucha gente que no hablaba griego que no hablaba hebreo fuera de Palestina. Entonces vamos a ver todo eso, los problemas políticos que pasó Israel y cómo se fue extendiendo el judaísmo y por ende después el cristianismo en todo el mundo. Recordemos que la Biblia fue traducida por San Jerónimo del griego y el hebreo al latín y es lo que se llama la Vulgata Latina, que es toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento para nosotros cristianos y que fue la primera traducción que se realizó del hebreo y el griego al latín allá por el año 300 y después de allí pues se tradujo a todas nuestras lenguas vernáculas o a nuestras lenguas modernas, ¿verdad? Sobre todo después del Vaticano II, donde se insiste en la necesidad de que cada comunidad tenga la Biblia en su propia lengua. Nosotros en este sentido, pues nos ha faltado un poquito de empeño. En Costa Rica solo tenemos, oficialmente solamente tenemos la Biblia en español. Sin embargo, algunas comunidades protestantes que en la zona indígena de Talamanca ya tienen algunos de los testamentos en bribri y en cavécar, ¿verdad? Obviamente pues no conozco estos idiomas, pero ya me regalaron el Evangelio de Juan, traducido por una comunidad protestante, por teólogos protestantes, para las comunidades indígenas de nuestro país. Pues obviamente algunos de los biblistas católicos deberíamos aprender bribri para dar una revisada, ¿verdad? A esas traducciones y así ojalá pues que nuestras comunidades católicas indígenas también pudieran tener esta riqueza de tener la palabra de Dios en sus propias lenguas. ¿Ok? Más o menos fue lo que decíamos, hablábamos de la verdad en el antiguo, en el libro de la palabra de Dios y decíamos con el Vaticano II que lo que nos interesa es la verdad para nuestra salvación. Y es algo fundamental esa expresión tan sencilla, pero tan cargada de contenido,
que el Espíritu Santo reveló a través de nuestros obispos, de los obispos de todo el mundo en el Concilio Vaticano II. Por eso cuando nos acercamos a la palabra de Dios, no tenemos que hacerlo buscando otra cosa que no sea aquello que sirve para nuestra salvación. Si nos acercamos a la palabra de Dios a buscar conocimientos científicos, nos perdemos, porque los conocimientos que se utilizaron eran los conocimientos propios de la época. Si nos acercamos a la palabra de Dios buscando historia, nos vamos a perder, porque vamos a ver cuando veamos el tema de los géneros literarios que la historia, tal y como la maneja la Biblia, es muy diferente a la historia como una ciencia, como ciencias sociales, ¿verdad? A la historia como nosotros lo conocemos, como una rama de estudios sociales, como le decíamos, ¿verdad? Entonces vamos a ver eso. La Biblia nos interesa en cuanto nos transmite la verdad para nuestra salvación, la verdad salvífica. Y tenemos que acercarnos a la Biblia, pues buscando eso, buscando aquello que Dios ha querido transmitirnos para nuestra salvación y no otro tipo de conocimientos. Permítanme compartirles mi pantalla para introducir este segundo tema. ¿Pueden, Fanny, se ve bien? Aún no se ve. Ahí está. Listo. ¿Aún no se ve? Sí, está ya. Cargando. Ahora sí. ¿Ok? ¿Y ahora sí? Sí. Ok, bueno. Seguimos con estas consideraciones importantes en la introducción a la palabra de Dios. Con toda humildad tengo que reconocerles y pedirles un favor. En mi opinión, es el tema más aburrido, es el tema más cansado, porque precisamente hay que resumir aproximadamente 3.000 años de historia en una pequeñísima charla. Entonces no podemos entrar en muchos detalles, pero es importante que nosotros tengamos una noción de cómo se formó la palabra de Dios, cómo se fueron formando los libros, ¿verdad? No podemos pretender hacerlo muy fácil porque perderíamos muchos detalles, pero vamos a ver que al final trataremos de hacer un breve resumen. Se trata de contarles una historia, ir narrando una historia del proceso, tal y como los especialistas consideran, se fue formando toda esta riqueza extraordinaria que nosotros conocemos como la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se formó la Biblia? Tenemos que empezar a sacar de nuestra mente, son cosas que ya todos conocemos, porque conocemos la palabra de Dios, porque por muchísimos años hemos escuchado la palabra de Dios, solo que ahora vamos a hacer una presentación enfatizando el proceso de formación de este maravilloso conjunto de libros que llamamos Biblia. Recordemos que la revelación directa, tal y como nosotros la entendemos, de Dios que entra directamente en nuestra historia, ¿verdad? Para llevar adelante un plan de salvación, podemos ubicarla con el personaje de Abraham. Estamos hablando allá casi del año 2000 antes de Cristo, o sea, estamos hablando de más de 4.000 años, cuando Dios llama a Abraham para convertirlo en peregrino de Dios. Recordemos la vocación de Abraham. Abraham, padre, ¿a qué pueblo pertenecía Abraham? Abraham pertenecía a algún pueblo de Ur de los Caldeos, ¿verdad? Se dice que era de Ur de los Caldeos, que era una antigua civilización de donde hoy se encuentra la región de Irak y de Irán. Vamos a verlo ahorita en el mapa, ¿verdad? Era muy normal en aquella época que se dieran pues migraciones, porque la mayoría de los pueblos eran pueblos nómadas. Recordemos que un pueblo nómada es aquel que anda de una región a otra, andan constantemente en movimiento, sobre todo
pensando en la alimentación de sus ganados. Entonces llegaban a un lugar, habían pastos, había hierba, ahí se establecían por un tiempo, se acababa la comida para sus animales, que era la fuente de vida para también los humanos, entonces se trasladaban a otro lugar. Todavía no estaba sentada la idea de la agricultura, de poder producir nuestros propios alimentos o el alimento que necesitábamos para llevar adelante la ganadería, el cuidado de animales. Entonces eran pueblos nómadas y sobre todo siempre existió una gran emigración de Mesopotamia a la zona de Canaán. Y vamos a verlo por qué. La Biblia nos responde, nos dice en el libro del Génesis, capítulo 12, pues que Dios llamó a Abraham: Abraham, sal de tu tierra, vete a una tierra que yo te daré descendencia, y toda la historia de conocemos de Abraham, que no tenía hijos, que Sara, su mujer, estaba ya adulta, era estéril, no tenían hijos, y para aquel momento pues era algo fundamental, la descendencia. Entonces, Abraham sale, veámoslo aquí en el mapa, donde supuestamente se ubica, no hay exactitud histórica, Ur de los Caldeos, que es prácticamente en los límites del Golfo Pérsico, fragmentado ¿se acuerdan? En la guerra hace ya algunos años, la zona de Irán, Kuwait, por ahí se ubica en la zona que lo que llamamos Mesopotamia, ¿verdad? Ur de los Caldeos. Abraham sale, ¿verdad? De Ur de los Caldeos, recorriendo pues parte de Asia, ¿verdad? A llegar a la zona de Canaán, que es la zona que nosotros hoy conocemos como Israel, Jordania, Líbano, parte de Egipto, pues esta zona acá del litoral oriental, perdón, del mar Mediterráneo. Entonces Abraham, respondiendo al llamado de Dios, sale de su tierra hacia Ur de los Caldeos. Es aquí donde empieza la época de los patriarcas, la época que nosotros llamamos en la Biblia de Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Donde Abraham, al final, Dios llega a cumplirle la promesa, le da un hijo, ¿verdad? Isaac. Después Isaac engendra a Jacob, Jacob engendra a 12 hijos que más tarde van a convertirse en los padres de las 12 tribus de Israel. Pero en el proceso de formación de la Biblia, aquí tenemos que tener presente que la experiencia de Dios que hace Abraham comienza a transmitirse sobre todo a través de tradiciones orales. Todavía no estaba establecida de forma tan fuerte la escritura. Ya algunas culturas de la zona tenían escritura, sobre todo la escritura que llamamos cuneiforme, que era como escribir en pedazos de teja, en pedazos de barro, en tablas de arcilla, con una gubia. Ya vamos a encontrar para la época de Abraham en algunas otras culturas más desarrolladas, pues obviamente la escritura cuneiforme, ¿verdad? Pero lo importante aquí para el estudio de la Biblia es que se van desarrollando las tradiciones orales. Los hijos escuchan de boca de sus padres una historia viva, pintoresca, y aprenden una sublime lección. Su vida y su historia están en las manos de Dios, dirigidas por Él hacia un gran futuro que interesa a toda la familia humana. Pensemos, podemos comenzar a imaginarnos un grupo de beduinos allí en una tienda, en un atardecer allá en el desierto, cuando empieza a caer el sol, cuando empiezan a verse las estrellas, ojalá en una luna llena, los padres transmitiendo. Abraham, por ejemplo, contándole toda la historia de cómo salió de Ur de los Caldeos, de cómo Dios lo llamó, de cómo Dios le hizo una promesa, de cómo pasaban los años y esa promesa no se cumplía, de cómo él buscó por otros caminos darse descendencia, ¿verdad? Pero cómo Dios le va insistiendo en que no. Entonces, se da una serie de transmisiones orales. Para nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI y de cultura occidental, esto es muy difícil de entender. Sin embargo, en Palestina, en Medio Oriente,
el hecho todavía de la transmisión oral es fundamental. Yo sé que, por ejemplo, si yo le digo a alguno de ustedes, hágame su árbol genealógico, ustedes podrían decirme quiénes fueron o son sus papás, sus abuelos paternos, sus abuelos maternos, quizás algunos se sepa el nombre y apellidos de sus bisabuelos, y yo creo que muy difícilmente alguno de nosotros podrá repetir de memoria el nombre de sus tatarabuelos o sus tatarabuelos, ¿verdad? 4, 5, 6 generaciones anteriormente. En Israel y sobre todo en la zona de Palestina, en toda esta región, es tan importante esto de las tradiciones orales que recuerdo que en el año 2002, cuando estábamos estudiando allá geografía bíblica, un beduino, un chiquillo de estas tribus que viven en el desierto, que muchas veces todavía viven en tiendas de campaña y estas cosas, un chiquillo que el profesor conocía a su familia, fue y empezó a hablarnos en árabe, el profesor traducía y nos hizo su árbol genealógico y más o menos nosotros contamos que fue capaz de mencionar casi 50 generaciones diciendo, yo soy hijo de fulano, fulano era hijo de sultano, sultano era hijo de mengano, mengano era hijo y así casi 50 generaciones distintas. Para nosotros, obviamente, pues algo muy difícil de entender, ¿verdad? Muy difícil de entender, pero bueno, así ha sido la experiencia, estas tradiciones orales. Pero la historia sigue, ¿verdad? Y junto a este compartir conocimientos, compartir la historia de la fe, pues el pueblo en algún momento determinado por una sequía muy grande en Canaán, tienen que bajar a Egipto, ¿verdad? El pueblo baja a Egipto en busca de mejores condiciones y aproximadamente del año 1700 al 1200 antes de Cristo, los hebreos se encuentran en Egipto. Llegan primero por toda la historia que el Génesis nos cuenta de José en Egipto, el hijo menor de Jacob, pero después muere el faraón, ya nadie se acordaba quién era José, y entonces viene la esclavitud en Egipto, ¿verdad? Es fundamental entender que no solamente los hebreos estaban en Egipto, había muchísimos pueblos que al igual que el pueblo hebreo habían migrado hacia Egipto y habían caído en una condición de esclavitud. Para nosotros Cartagos es muy conocido el nombre de los Hicsos, porque inmediatamente lo relacionamos con el conjunto, ¿verdad? Con los grandes bailes de hace algunos años y con Gerardo y toda la familia Ramírez ahí del Molino. Sin embargo, el nombre Ixos, los Ixos, era un pueblo que también fue esclavo en Egipto cuando los judíos, los hebreos, estaban allá, ¿verdad? Entonces, había muchos pueblos. Ahora, lo importante es que, ¿verdad? Lo que tenemos que tener presente es que a partir de este momento empieza a escribirse una historia nueva, que empieza precisamente con Moisés. Y se da lo que conocemos en la Biblia, la historia del Éxodo. Recordemos que la palabra Éxodo significa salida, ¿verdad? El pueblo sale guiado por Moisés, de la mano de Moisés, guiados obviamente por Dios, ¿verdad? De la esclavitud de Egipto, caminando hacia una tierra prometida. Vean que siempre el elemento de peregrinar es fundamental en la historia de la fe. Abraham se convirtió en peregrino. El pueblo de Israel tiene que peregrinar por el desierto, nos dice la historia de la salvación, que por 40 años buscando el cumplimiento de la promesa. Recordemos que a través de Moisés Dios promete al pueblo llevarlos a una nueva tierra. Ya no van a ser un pueblo de esclavos, sino que van a ser el pueblo de Dios, el pueblo escogido. Y es aquí donde se da la experiencia del Éxodo. Y tenemos que decir que el Éxodo, ¿verdad? El pueblo comienza a conocer un Dios como un Dios cercano. Cuando los israelitas estaban en Egipto y hablaban de Dios antes del Éxodo,
Decían el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres. Había ese vínculo familiar, pero todavía la comunidad no estaba completa o plenamente identificada con Dios. Era el Dios de mis padres, era el Dios de mis antepasados. Pero aquí se da un cambio rotundo. Podríamos decir que es donde el pueblo comienza a conocer a Dios. Y es aquí donde el pueblo ya no va a decir el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, sino el Dios que nos sacó de la esclavitud de Egipto. Como dice el mismo libro del Éxodo, el Dios que extendió su mano y que con mano poderosa y brazo extendido nos sacó de la esclavitud de Egipto. Vean que ya no es el Dios de quien me hablaban, de quien me contaban muchas cosas, sino el Dios que ha venido a encontrarnos, el Dios con quien nos hemos encontrado, el Dios que nos ha liberado de la esclavitud del faraón y que nos lleva hacia la tierra prometida. Por eso cuando un judío todavía hoy habla de la experiencia del Éxodo, lo hace de manera personal. Y cuando proclaman su fe en la noche de Pascua, dice, yo era esclavo en Egipto, pero Dios me liberó. No dice, mis antepasados eran esclavos en Egipto. No, hay un elemento vinculante, porque a partir del Éxodo, Dios deja de ser el Dios de Abraham, Isaac y Jacob para convertirse en el Dios que me sacó de la esclavitud de Egipto. Obviamente, en todo este proceso que lleva casi 1000 años, esas tradiciones orales pues comienzan, se siguen enriqueciendo, porque ya no solamente se cuenta la historia de Abraham, Isaac y Jacob, sino toda la historia de José, toda la historia de Moisés, toda la historia de cómo se fue desarrollando el plan de salvación. Y yo siempre les digo, recordemos que cuando se da un acontecimiento importante, no es que andaba un secretario o una secretaria tomando apuntes. Imagínense, por ejemplo, el pueblo saliendo del desierto y Moisés dictándole a la secretaria o un secretario filmando o grabando. No, lo que importaba era salir de Egipto. Es mucho tiempo después, ¿verdad? Esas tradiciones comienzan a contarse a las nuevas generaciones y comienzan a ponerse por escrito algunos documentos. ¿Qué sé yo? Se me ocurre, por ejemplo, pensar, a alguien se le ocurrió poner por escrito un pedacito de la historia del Éxodo, o cómo era la vida de los hebreos en Egipto, o cómo fueron la cuestión de las plagas, o cómo fue la cuestión del caminar por el desierto. No es que alguien se sentó allí en el medio del desierto y compuso todo el libro del Éxodo. No, poco a poco se fueron componiendo algunos pequeños documentos, algunos pequeños escritos se fueron realizando como parte de la transmisión de todas esas tradiciones. Es una tradición eminentemente oral, pero ya comienzan a darse algunos elementos, a ponerse algunos elementos por escrito. Y es algo muy importante, porque el Éxodo, a partir de la experiencia del Éxodo, el pueblo comienza a preguntarse acerca de su pasado, pero también acerca de su futuro. ¿Por qué? Porque una vez que se da el Éxodo, una vez que el pueblo experimenta la mano poderosa de Dios que lo libra del faraón, de la esclavitud del faraón, el pueblo comienza a hacerse preguntas. Vean, en esa época había una mentalidad muy fuerte de que cada pueblo tenía un Dios. Si un pueblo entraba en guerra contra otro pueblo aquí en la tierra, significaba que el Dios de este pueblo estaba luchando contra el Dios de otro pueblo. Si mi pueblo ganaba, significaba que mi Dios es más fuerte que el otro Dios. Es una mentalidad curiosa, pero recordemos que eran pueblos todavía politeístas, ¿verdad? Que creían en muchos dioses, ¿verdad? En Israel comienza a darse cuenta de que no.
de que Dios es el único Dios. Y entonces, alguien que ha vivido la experiencia del Éxodo dice, bueno, si Dios nos sacó de la esclavitud de Egipto, si Dios venció al faraón, significa que Dios es más grande que los dioses de Egipto. Y entonces, si los egipcios decían que el dios Ram, el dios Sol, era el creador de todo, el pueblo hebreo empieza a entender, no, no puede ser otro dios diferente al nuestro el que nos creó, porque el nuestro es el que nos sacó de la esclavitud, es el que venció a otras comunidades, a otros dioses. Entonces comienzan a preguntarse, bueno, ¿qué tiene que ver mi Dios, el Dios que nos sacó de Egipto, con todo mi pasado, con toda la historia de la creación, con toda la historia de la presencia del mal, con toda la historia de las diferencias de idiomas entre un pueblo y otro? Y entonces el pueblo, a partir del Éxodo, comienza a interpretar el pasado y dice, este Dios que me sacó tiene que ser el Dios que me creó. Este Dios que fue capaz de abrir el mar tiene que ser el dueño del mar. Y si es el dueño del mar, es porque es el creador del mar. El creador, este Dios que hizo llover maná, tiene que ser el dueño del universo. Este Dios que nos guió en la noche con una columna de fuego y en el día con una nube, este Dios que hizo salir agua del desierto, pues tiene que ser el Dios creador. Si no, no tendría sentido. Porque si Dios no fuera el creador, no podría, entre comillas, manipular la creación como lo hizo en el Éxodo. Entonces vean que el pueblo comienza a leer el pasado, pero también a leer el futuro. Este Dios que me sacó me ha hecho una promesa, me lleva a una tierra nueva. Entonces mi futuro también tiene que estar en manos de este Dios que me va guiando a través de la historia al cumplimiento de la promesa. El Éxodo se convierte en el acontecimiento fundante, en el acontecimiento fundamental de toda la historia de Israel. El pueblo llega a través de Moisés, pero sobre todo a través de Josué, a la tierra prometida y comienza a darse lo que se llama la sedentarización. Conquistan algunas ciudades, las hacen suyas y el pueblo entonces deja ya de andar de un lugar para otro. Llegan a la tierra de Canaán y dice, esta es la tierra que Dios nos dio. Conquistan la tierra de la mano de Josué y empieza un proceso que se llama los jueces, que todos conocemos en la Biblia como el libro de los jueces, donde se da la sedentarización, donde se conquista la tierra, donde van surgiendo algunos líderes religiosos, espirituales, políticos y militares que van guiando la comunidad. Cuando el pueblo se sedentariza, comienzan a darse lugares de culto. Pensemos, por ejemplo, cuando el pueblo atraviesa el río Jordán, hacen un pequeño altar, un pequeño monumento que recuerda precisamente que así como Dios abrió el mar, Dios también detuvo las aguas del Jordán para que el pueblo entrara en la tierra prometida. Entonces van dando y se van creando lugares de culto y es entonces donde se van dando las narraciones en esos lugares de culto donde la gente llega a dar gracias, a recordar, pues se narran las historias de los patriarcas, se narran todas las historias relacionadas con la estadía de Egipto, ¿verdad? Se narran las historias de cómo el pueblo conquistó la tierra y se van dando algunas adaptaciones a la ley. Recordemos que Moisés había dado la ley cuando el pueblo era peregrino por el desierto. Ahora que tenemos tierra propia, ahora que tenemos ciudades, esas leyes hay que adaptarlas. Ya no es lo mismo vivir caminando en un desierto a vivir en una ciudad, a tener tierra propia, a cultivar la tierra,
a tener esclavos, porque curiosamente ellos dejaron de ser esclavos, pero cuando llegaron a Canaán, comenzaron también a esclavizar a otros pueblos para sus trabajos, para sus construcciones, en fin. Esto hace que lleguemos a la época de la monarquía. Vea que ya llevamos más de 1000 años hablando, ¿verdad? Es muy rápido, pero es contar una historia para llegar a donde quiero llegar, ¿ok? Cuando se da la monarquía, allá cerca del año 1000 antes de Cristo, con el primer rey Saúl, después David, después Salomón, ya se da una organización política y militar más importante en Israel. Ya se empiezan a nombrar los reyes, se cae ya en un sistema de monarquía como los otros pueblos y cada rey empezó a tener los anales del palacio. Los anales del palacio son documentos que cuentan la historia de ese rey o documentos que cuentan la historia del pueblo. Ya se empezó a tener en la comunidad documentos oficiales. Obviamente, pues no solamente de la historia de su fe, sino también de muchas otras cosas. Pero entonces ya empieza a fortalecerse el hecho o la necesidad de poner por escrito la historia. Y los monarcas, los reyes, son los que más van a promover, ¿verdad? A promover este elemento, la necesidad de poner por escrito la historia. Se construye el templo, ¿verdad? Se construye, Salomón construye el templo. Esta imagen que está bien aquí es una maqueta de cómo tiene que haber sido el templo en tiempos de Jesús. Obviamente este no fue el templo que construyó Salomón, ¿verdad? Este es el templo del tercer templo, el que reconstruyó Herodes el Grande, el templo que conoció Jesús, ¿verdad? Con sus distintos patios y sus distintas sesiones, los pórticos, las columnatas, el lugar más santo, el Santo Santorum, donde estaba el tabernáculo. Bueno, pero lo importante es que a través del templo, una vez que se construye el templo, se organiza todo lo que tiene que ver con el culto y se comienzan a componer cantos o salmos, que casi que es lo mismo, ¿verdad? O fue documentos o fuentes sobre la historia de la salvación. Y entonces se sigue todo este proceso. Por ejemplo, alguien escribió un documento, otra persona después reescribió o reeditó ese documento y se da un proceso de redacción que pasa por distintos autores, ¿verdad? Y que llegan hasta nosotros hoy, ¿verdad? Nos devolvemos un poquito en época del rey David, siglo VIII, más o menos por ahí, y antes comienza a darse también los profetas que son aquellos que hablan en nombre de Dios, predican y algunos de ellos ponen por escrito lo que Dios les mandó revelar, lo que Dios les mandó comunicar. Entonces, con los profetas se dan dos fenómenos. Primero, el profeta que escribe, aquel profeta que pone por escrito su mensaje. Pero también los profetas comienzan a tener discípulos, lo que se llama una escuela, un maestro con sus discípulos, y esos discípulos después se encargan de seguir transmitiendo el mensaje del profeta, y más adelante, incluso cuando ya el profeta ha muerto, algún discípulo pone por escrito todo lo que su maestro le había enseñado. Entonces vean que con los profetas comienzan a ponerse, ellos mismos pusieron por escrito, o algunos discípulos de estos profetas ponen por escrito lo que Dios mandó predicar, lo que Dios mandó comunicar a los profetas en su debido momento. Llega la época del exilio en Babilonia. Allá por el año 587, Babilonia conquista y destruye Jerusalén. Ya había caído Samaria, la capital del norte, ya había caído unos años antes en manos de los babilonios, y en el 587
el rey Sedecías es llevado esclavo a Babilonia junto con la comunidad más importante de Israel. Se destruye el templo, ¿verdad? Se destruyen las murallas de Jerusalén, casi que no queda sobre piedra en aquel momento. Entonces, el pueblo, una vez más, esclavos en Babilonia, comienzan a replantearse. ¿Qué pasó? ¿Por qué perdimos la tierra? ¿Será que los babilonios tienen un Dios más grande y más fuerte que el nuestro? ¿Será que Dios no es Dios? ¿Qué hicimos para perder la tierra? Vean que todas estas preguntas comienzan a surgir en la mente del pueblo, como nos pasa a nosotros cuando estamos en una crisis muy grande, cuando tenemos un problema muy grande, cuando estamos, como decimos aquí, tragando cable, que todo lo cuestionamos y a veces podemos caer hasta en dudas de fe o en crisis de fe y podemos decir, Dios mío, ¿dónde estás? Dios, ¿dónde estás? Si yo me he portado bien, si yo no me he alejado de ti, ¿por qué me pasa esto? Bueno, el pueblo de Israel pasó por toda esta situación que los llevó a replantearse nuevamente la fe. Y muchos de esos documentos que ya estaban por ahí escritos fueron leídos nuevamente y reinterpretados nuevamente a partir de estos acontecimientos. Por ejemplo, si Dios había prometido darnos la tierra, si Dios había prometido estar con nosotros, ¿por qué perdimos la tierra? ¿Por qué estamos esclavos? ¿Será porque Dios dejó de ser Dios? ¿Será porque Dios se olvidó de nosotros? ¿O será que nosotros no supimos cumplir la alianza? Y lo que estamos viviendo son consecuencias de nuestra infidelidad. No que Dios sea infiel, sino que lo que estamos viviendo son consecuencias de nuestra infidelidad. Y así entonces comienza a replantearse y aquellos documentos que ya estaban por ahí son enriquecidos, son reinterpretados, son releídos en una nueva época, en una nueva experiencia. En el 538 antes de Cristo, el rey Ciro de Persia conquista Babilonia y da la oportunidad de que los judíos vuelvan nuevamente, de que los hebreos vuelvan nuevamente a Israel, a la tierra de Israel, sobre todo a Jerusalén. Los exiliados regresan, se da a través de Esdras y Nehemías una restauración política y religiosa. Recordemos que se nos dice que se encontró el libro de la ley y el sacerdote Esdras pasó todo el día leyendo el libro de la ley y la comunidad entera estaba de pie y lloraron de la emoción que un libro perdido se había encontrado de nuevo y que entonces volvían a restaurar su historia religiosa. Comenzaban a reconstruir el templo y así entonces nace el judaísmo tal como lo conocemos hoy. Se empieza todo el estudio de estos documentos, va surgiendo toda esta historia y en este momento 538 después de Cristo, después de esta época, cuando los judíos regresan a Jerusalén, es cuando comienzan ya a componerse, utilizando todos los documentos anteriores, comienza a componerse los libros tal y como los tenemos hoy. Después de la época del judaísmo, viene la época helenista, cuando los griegos conquistan la tierra de Jerusalén, de Israel, nace la literatura apocalíptica, que vamos a ver qué es, el libro de Daniel, los libros de los macabeos, que cuentan precisamente la revolución que hizo la familia macabea en contra de las ideas griegas, porque la cultura helenística, después de Alejandro Magno, quería unificar todo el mundo, quería unificarlo a través de la religión, imponer la cultura y la religión griega a todos los pueblos conquistados, y entonces se dan las guerras, como por ejemplo con los judíos, ¿verdad? Las guerras judaicas,
de los griegos contra los judíos que eran defensores de su fe. Y nos llegan libros como el libro de los Macabeos que nos cuentan toda esa historia. Es en esta época donde nacen los libros sapienciales, Proverbios, se completa la colección de los Salmos, en fin, y llegamos hasta el año 50 antes de Cristo, donde se escribe el libro de la sabiduría, que posiblemente fue el último libro en componerse del Antiguo Testamento. Entonces vean, hermanos y hermanas, que se trata de una historia compleja, donde el libro como tal no es obra quizás de un único autor, sino que es todo un proceso donde algún material preexistente y antiguo se maneja, se reedita, ¿verdad? Se compone nuevamente hasta llegar más o menos al libro que nosotros tenemos hoy. Cuando ustedes leen el libro del Génesis, ustedes no les llama la atención por qué la historia de la creación se cuenta dos veces. Capítulo 1 es el cántico de la creación. En el capítulo 2 se vuelve a contar la historia de la creación de manera un poquito diferente, con otros énfasis. ¿Por qué, por ejemplo, encontramos a veces tantas contradicciones? Por ejemplo, ¿cómo se llama el suegro de Moisés? En algún libro aparece como Jetro, en otras partes aparece con otro nombre. ¿Dónde se realizó la alianza? ¿En el monte Sinaí o en el monte de Dios? Que no se dice exactamente si es el Sinaí o no, se le llama con otro nombre. ¿Por qué todos estos elementos que parecieran contradictorios? ¿Por qué hay historias que se repiten? La historia de David la encontramos en el libro de los Reyes, pero la volvemos a encontrar después en el libro de las Crónicas. Todos estos elementos son precisamente muestra de que el proceso de composición de cada libro fue precisamente eso, un proceso que duró muchísimos años. Lo único que podemos afirmar es que hasta el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero hasta el año 50 antes de Cristo podemos tener ya el libro del Antiguo Testamento tal y como lo conocemos hoy. Entonces, todo este elemento, déjenme ver un momentito un comentario que hay. Ok, dice alguien por ahí, de la salida de Abraham al nacimiento del judaísmo, hay unos 1300 años, nos dice Melvin. En ese tiempo el pueblo hebreo estuvo cautivo en Egipto y Babilonia, culturas que eran mucho más avanzadas. Sí, es acertado pensar que muchos personajes de estos libros tuvieron un origen egipcio o babilonio o fueron posteriormente asimilados por el judaísmo. Perfectamente, vean, en la tradición, en la transmisión oral, el pueblo pudo haber tomado elementos de otras culturas. Si alguien profundiza un poquito, se va a dar cuenta que en el código de Hammurabi, que fueron unos escritos arqueológicos de una biblioteca de muchísimos años antes de Cristo, casi que anteriores a la época de Abraham, hay una historia acerca de un diluvio universal. Y entonces alguien llega a decir, ve, es que la Biblia copió la historia del diluvio a las culturas antiguas de Babilonia o de Mesopotamia. No, simple y sencillamente el autor toma elementos de otras culturas, los reedita para transmitir una verdad de fe. Entonces, vean que aquí todavía no estamos hablando de inspiración. No es que aquel primer documento que alguien cogió prestado de otra cultura y que hablaba del diluvio era un documento inspirado por Dios. No. Es hasta el momento en que el libro se compone como tal, hasta el momento en que el libro
se plasma como tal es que el último redactor o autor es el que, bajo la guía del Espíritu Santo, logra transmitirnos aquello que Dios quería transmitirnos. Ahora, lo importante de esto, yo sé que es bastante complicado, ¿verdad? Pero lo importante, perdón, es esto. Veamos que toda esta historia, si tuviéramos que resumirla en algún esquema, el esquema sería este. Hay un acontecimiento salvífico, por ejemplo, el Éxodo, o la llamada de Abraham, para empezar en orden. La llamada de Abraham, el Éxodo, la llamada de Moisés, la llamada de David, el pueblo en el desierto, el pueblo comenzando la construcción del templo. Todos estos acontecimientos se dan. Después se da una transmisión oral y por último se pone por escrito. No es que una vez que accedió el acontecimiento, ya al día siguiente estaban todos los titulares de los periódicos hablando de lo mismo, como sucede hoy. No, el pueblo tuvo la oportunidad de transmitir ese acontecimiento de manera oral, de reflexionarlo, de meditarlo, de adaptarlo y hasta el final se pone por escrito, ¿ok? Hasta el final se pone por escrito. Es posible que algunos personajes del Antiguo Testamento no sean personajes reales, sino personajes imaginarios que fueron utilizados en la tradición oral. Definitivamente, definitivamente tenemos muchísimos personajes que tienen que haber sido imaginarios. ¿Quién estaba grabando la creación para hablarnos, por ejemplo, de Adán y Eva? ¿Es el relato del Génesis un relato de cómo Dios creó? No, puede ser una leyenda que transmite una verdad de fe fundamental y que se les ocurrió a la primera pareja que fueron capaces de recibir el don de Dios, ponerles un nombre a Adán y Eva. Porque entonces, vean que es una forma de cómo leemos la Biblia. Si nosotros leemos la Biblia como un libro de historia, comenzamos a hacernos preguntas que nos hacen perder. Padre, si Adán y Eva fueron los primeros, Adán y Eva tuvieron hijos. ¿Y de dónde viene la otra gente? Porque entonces seguro se tuvieron que casar entre hermanos. Si Adán mató a Abel, si Caín mató a Abel, quedó solo uno. ¿Y de dónde salieron los demás personajes? Entonces vean que empezamos a hacernos preguntas porque queremos leer la Biblia como si fuera un libro de historia, y no es eso. Vamos a ver que hay personajes, cuando veamos lo de los géneros literarios, vamos a darnos cuenta de que hay personajes que son ficticios. Por ahí Alexander me pone, por ejemplo, Job, posiblemente el libro de Job es una novela con un fin de transmitir una enseñanza muy linda. Ya lo vamos a ver cuando veamos lo de los géneros literarios. Pero lo que me interesa es que nos quede claro esto. Acontecimiento salvífico, transmisión oral y puesta por escrito. En el Antiguo Testamento, por tratarse de un periodo, un lapso de muchísimos años, estamos hablando casi de 2000 años, es más difícil captarlo, es más difícil entenderlo. Pero en la composición del Nuevo Testamento van a ver que se nos hace muchísimo más fácil porque es un periodo de más o menos 100 años, lo que vamos a tener presente un poquito menos. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver, por ahí entró otro mensaje. Sí, Marcela, tienes toda la razón y es lo que yo he estado diciendo. La Biblia es un libro de fe, ¿verdad? Es un libro de fe. Obviamente, ahora, el hecho que yo les diga que, por ejemplo, que posiblemente Job no existió como tal, no le estoy quitando autoridad al libro de Job, ni a lo que el autor sagrado quiso transmitirnos con el libro de Job. No estoy negando eso, ¿verdad? Son cosas muy distintas. El autor sagrado, para transmitir el mensaje
que Dios quiso darnos, se inventó un personaje, ¿verdad? Cuando veamos los libros de los géneros literarios, van a ver que esto queda muchísimo, muchísimo más claro. ¿Ok? Ok, por ahí me dice, padre, ¿y se ha dado cuenta que todos los nuevos descubrimientos científicos tratan de poner en evidencia la Biblia o de contradecirla? Sucede, obviamente, ¿verdad? Sin embargo, hoy, por ejemplo, se ha dado un fenómeno muy interesante porque la arqueología ha venido a afirmar, a reafirmar muchas cosas que la Biblia nos enseña. O muchos acontecimientos que narra la Biblia, ¿verdad? Hemos podido encontrar un fundamento arqueológico, ¿verdad? Sin embargo, bueno, esto después lo vamos a profundizar. Veamos un poquito, ¿verdad? Veamos un poquito la formación del Nuevo Testamento y verán que con esto se aclara. Recordemos que tal y como lo llama el libro de los Hebreos, ¿verdad? La carta a los Hebreos, Jesucristo es la plenitud de la revelación. Hebreos 1:1 y siguientes dice, de muchas maneras habló Dios al mundo a través de los profetas, pero al llegar a la plenitud de los tiempos nos habló a través de Jesucristo. Jesucristo es la revelación, así como está en mayúscula, ¿verdad? Porque Jesucristo es el que viene a indicarnos cuál es el verdadero camino para alcanzar la salvación. No viene a abolir la ley, sino a darle plenitud. Y realiza la nueva alianza. Dice la Dei Verbum 4, la economía cristiana, es decir, la historia del cristianismo, la fe cristiana, por ser alianza nueva y definitiva, nunca pasará. Ni hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de Jesucristo nuestro Señor. Y aquí tenemos que hacer un paréntesis para llamar mucho al cuidado y la atención. Lo que nosotros necesitamos para salvarnos, ya Jesucristo lo reveló. Jesucristo no se reservó absolutamente nada de lo que nosotros necesitamos para la salvación. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que llamamos las revelaciones, ¿verdad? Cuando una revelación o una supuesta revelación contradice el mensaje de Jesucristo, es la mejor forma de conocer que esa revelación es falsa. Padre, es que la Virgen se me apareció y me dijo que vienen 3 días de oscuridad. Falso, eso no es revelación. Padre, es que el Señor me reveló que tengo que comunicar este mensaje al Papa y a los obispos porque si no, falso, ¿verdad? La revelación, lo que necesitamos para salvarnos, ya nos lo reveló Jesucristo. Vea que estamos hablando de revelación pública, con validez para toda la humanidad. Ya eso Jesucristo nos lo dio. En las revelaciones privadas, como las han recibido muchas personas, también se tiene que descubrir este elemento. Dios no me puede revelar a mí algo que lo contradiga. Si nosotros analizamos, por ejemplo, las revelaciones para ponernos en un tema moderno, las revelaciones de el Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo a Santa Faustina, con todo lo de la devoción a la Divina Misericordia. Si ustedes analizan el mensaje que Dios da, ¿verdad? Que el Señor da a Sor Faustina acerca de la misericordia, no nos está diciendo nada nuevo. Que la invita a ella a ayudarnos a tomar más conciencia de lo que significa la misericordia divina, sí, pero Santa Faustina no recibió ningún mensaje distinto a lo que ya nos hablaba el Antiguo y el Nuevo Testamento. Recordemos, con solo recordar el Salmo, dad gracias a Dios porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Que lo diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Que lo digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia.
Sor Faustina no vino a transmitirnos o a enseñarnos nada que ya nosotros no conociéramos, que era necesario enfatizarlo y profundizarlo cada vez más, sí, pero vea que por eso el Papa Juan Pablo II declaró válidas y para toda la Iglesia las revelaciones de la Divina Trinidad, de las tradiciones, las revelaciones del Señor a Sor Faustina acerca de su misericordia. ¿Ok? Entonces, la revelación se da en Jesucristo. Ahora, lo que nosotros sabemos precisamente es que Jesucristo, ¿verdad? En el proceso de formar la comunidad, cuando él empezó a predicar, cuando empezó con obras y gestos a hacer con obras y palabras a hacer presente el reino de Dios, cuando empezó a predicar, a hacer milagros, a formar una comunidad en torno a sí, Jesús envía a los apóstoles a predicar. Vayan y anuncien, vayan y prediquen. En ningún momento Jesús le dice a los apóstoles, siéntense a escribir todo lo que yo les conté, o todo lo que ustedes vieron, o todo lo que yo les transmití. No, se da una transmisión oral, que comienza y tiene sus raíces con los apóstoles. Y es lo que nosotros llamamos, y esto es un tema fundamental, es lo que llamamos la tradición viva de la Iglesia. Los apóstoles nos enseñaron cómo vivir la fe. Y ellos, por el don del Espíritu Santo, por el carisma especial que nuestro Señor les dio, fueron los que garantizaban una auténtica vivencia de la fe. Por eso nosotros en el credo decimos que nuestra fe es apostólica. Tiene por fundamento, por pilares, la experiencia propia de los apóstoles. Lo que ellos vieron, lo que ellos oyeron, lo que ellos entendieron, lo que ellos captaron. Esa es la tradición viva, lo que ellos enseñaron a la comunidad de cómo vivir la fe. Esos apóstoles van nombrando, y esto lo conocemos por la historia de la Iglesia, sucesores cualificados. O sea que los apóstoles se encargan de nombrar a otros pastores para que guíen, para que acompañen las comunidades, pero sobre todo para que garanticen y custodien la autenticidad de la fe. Los apóstoles reciben ese carisma especial que llamamos magisterio y lo transmiten a esos sucesores cualificados. Ahora, los apóstoles comienzan a predicar. Sabemos que los 12 apóstoles salen de Jerusalén, ¿verdad? Por lo menos la mayoría de ellos, y comienzan a enseñar, a fundar otras comunidades, a dirigir otras iglesias. La mayoría de ellos fueron martirizados, pero dejaron también otros sucesores. Y conocemos, por ejemplo, la historia, por ejemplo, de Pablo. Pablo no era de los 12 apóstoles, aunque él mismo después se llama apóstol, ¿verdad? Pero él no era de la comunidad primitiva de los apóstoles, ¿no? ¿Verdad? Es más, Pablo conoció a Jesús en vida, pero cuando Jesús estaba vivo, Pablo no era discípulo de Jesús. Recordemos que el encuentro de Pablo con Jesucristo resucitado se da algunos años después de la resurrección. Cuando caminó a Damasco, Pablo se encuentra con Jesús cuando iba persiguiendo a la comunidad. Aquel texto tan lindo que nos narra los hechos de los apóstoles y también Pablo en algunas de sus cartas sobre su encuentro de Jesús con Jesús resucitado en Damasco. Entonces, veamos el ejemplo de Pablo. Pablo, siguiendo el mandato de Bernabé y de los apóstoles, ¿verdad? De los apóstoles con los que se pudo reunir en Jerusalén, comienza a predicar. Y si hay alguien que recorrió el mundo conocido predicando, fue precisamente Pablo. Comenzó a ir de un lugar a otro, a fundar comunidades, a acompañar aquí, a acompañar allá. Pero llegó un momento donde la comunicación de Pablo con todas las iglesias que él fundó prácticamente se hacía imposible. Porque Pablo llegaba, enseñaba, fundaba
iba a otro lado y aquella comunidad empezaba a reflexionar, empezaba a organizarse, empezaba a madurar su fe. Y en ese proceso iban saliendo dudas, iban habiendo problemas, iban habiendo dificultades. Y no siempre Pablo podía regresar otra vez a ese lugar para poder guiar, para poder iluminar la situación. Entonces comienzan a aparecer los primeros escritos, lo que llamamos las cartas de San Pablo. Que vean, esto es algo que hay que entender. Pablo funda la comunidad y por una situación especial de la comunidad es que Pablo después le escribe a esa comunidad. No es que Pablo, estando en Éfeso, se le ocurrió escribirle a los corintios y decirles, vamos a fundar una iglesia y la vamos a organizar así y vamos. No, Pablo llega y predica y anuncia y bautiza y organiza, ¿verdad? Después, la comunidad de los corintios empieza a tener problemas y es cuando entonces Pablo escribe las cartas ayudando a la comunidad a solucionar esos problemas. Entonces vean que aparecen los primeros escritos como una necesidad de reafirmar, de aclarar, de acompañar a alguna comunidad determinada ante algunos problemas específicos. Las cartas, por ejemplo, no aparecen como un documento completo, como un manual de teología que nos explican absolutamente todo acerca de la comunidad, sino que las cartas aparecen como tratar de solucionar problemas muy específicos que tenían la comunidad y que se convierten después en un mensaje ya no solamente para esa comunidad, sino para otras comunidades. Entonces, por ejemplo, por el año 50, vamos a tener entre años 50 y 60, los estudiosos dicen, Pablo escribió las dos cartas a los tesalonicenses. La primera Tesalonicenses se cree que es el primer documento escrito del Nuevo Testamento. Después escribieron las cartas a los Corintios, Romanos y Gálatas, ¿verdad? Entonces, vean algo importante. Siempre que empezaba yo estos talleres de Biblia de modo presencial, siempre les hacía la misma pregunta a los participantes. ¿Qué nació primero? ¿La iglesia o la Biblia? Para los que me decían que nació primero la Biblia, yo les decía, son protestantes, tienen mentalidad protestante. Porque vea que la misma historia de la composición del texto nos dice, por ejemplo, con referencia al Nuevo Testamento, del año 30 más o menos, que se da la resurrección y se da el acontecimiento de Pentecostés, al año 60, digamos, pasan 20 años. En esos 20 años, la iglesia existía, sí, existían las primeras comunidades, existían ya muchas comunidades en diferentes regiones del mundo, sobre todo el mundo conocido, que era Asia, sobre todo en Asia, ¿verdad? Ya teníamos comunidad en Tesalónica, en Colosas, en Filipos, en Roma, en Corinto, en Éfeso. Ya teníamos esas comunidades. ¿Existía algún libro del Nuevo Testamento? No. Y padre, ¿cómo la iglesia pudo vivir sin libros? Tenían el Antiguo Testamento, sí, pero no tenían ningún libro del Nuevo Testamento, no. Para que nos convenzamos de que primero nace la iglesia y después se van formando los libros. Y como les digo, los libros no contienen todo lo que Jesús nos enseñó. Padre, entonces, lo que no se escribió se perdió. No, se mantiene vivo en la tradición con mayúscula de la iglesia. ¿Dónde aprendimos nosotros a cómo celebrar la misa? ¿Algún libro del Nuevo Testamento nos dice cuáles son los pasos que hay que hacer para celebrar la misa? No. Sin embargo, tenemos testimonios del año 100 de cómo las comunidades cristianas celebraban la misa. Y en grandes rasgos es el mismo esquema fundamental que nosotros tenemos hoy.
cambian algunos elementos de orden, que si nos damos la paz primero o después, pero la celebración como tal de explicar la palabra, ofrecer el pan y el vino, viene desde el siglo primero y no está en ningún libro de la Biblia. Por eso es que decimos que nace primero la comunidad y después se pone por escrito. Bueno, allá por los años 70, no sabemos quién redactó la carta a los hebreos, que la estamos leyendo estos días en las misas entre semana. Entre el año 65 y el año 80 se componen los evangelios que llamamos sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Se llaman sinópticos porque más o menos tienen el mismo esquema. Cuentan, narran los acontecimientos de la vida de Jesús más o menos siguiendo el mismo orden. Igual, ¿cómo formaron estos evangelios? Hay todo un estudio, toda una explicación de que posiblemente fue el evangelio de Marcos, es el evangelio más antiguo. Lucas y Mateo posiblemente utilizaron el evangelio de Marcos, pero enriqueciéndolo con otras fuentes, con otros elementos que Marcos no utilizó. Y si ustedes leen el comienzo del evangelio de Lucas, dice, muchos han tratado de contar la historia de Jesús. Yo he investigado, después de haber trabajado arduamente, investigado, yo también quiero transmitirte el mensaje. Léanse la introducción del evangelio de Lucas y se van a dar cuenta que Lucas nos dice que fue todo un proceso donde tuvo que investigar, donde tuvo que consultar, tomar elementos de otras partes y eso, y darnos el evangelio. Entonces vean que es todo un proceso, ¿verdad? Allá por el finales del siglo primero vamos a tener la carta de Santiago, la carta de Judas, las cartas de Pedro, las cartas de Juan. Y cerca de finales del siglo primero, estamos hablando del año 100, posiblemente el Evangelio de Juan, las cartas de Juan y el Apocalipsis. Entonces, posiblemente son los elementos que, el orden en que aparecieron los libros. Ahora, todo esto lo resumimos de la siguiente manera. Entonces, así como en el Antiguo Testamento, vean, es el mismo esquema. Hay un acontecimiento de salvación, la predicación y enseñanza de Jesús. Después de la predicación oral, la predicación de los apóstoles y de los discípulos, que fueron a anunciar el evangelio. Y por último, se da la escritura, los libros o las cartas ya puestas por escrito. Ahora, esto nos ayuda a entender que primero nace la comunidad y en el seno de la comunidad es donde nace la Biblia. Es la iglesia misma, la comunidad de los discípulos de Jesús, guiada por los apóstoles, la que nos da el libro de la escritura. Por eso, sin temor a equivocarnos, tenemos que afirmar, ¿quién es la que puede interpretar válidamente la escritura? La comunidad de fe, porque la escritura nace en la comunidad de fe. Entonces, por eso primero nace la iglesia y la iglesia nos da la Sagrada Escritura como una de las fuentes de la transmisión de la fe. La Biblia forma parte de la tradición viva de la iglesia. Tradición con mayúscula. Cuando nosotros hablamos de la tradición en la iglesia, hermanos, no pensemos en las procesiones o en las sotanas o en esas cosas. No, no. Esas son tradiciones con minúscula que en cualquier momento pueden cambiar, ¿verdad? Que en cualquier momento pueden cambiar y que no afectan la esencia de la fe. Cuando hablamos de tradición viva con mayúscula, es la fe tal y como se ha vivido, se ha transmitido, se vive y se transmite en el seno de la comunidad. Por eso tenemos que afirmar que la iglesia, como madre y maestra, es la que interpreta auténticamente, bajo la guía del Espíritu Santo,
y la guía del magisterio la que interpreta auténticamente la palabra de Dios. Ahora, nosotros hablamos de 73 libros. Obviamente, en todo este proceso, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, surgieron otros libros. No solamente en el caso del Nuevo Testamento, no solamente 27 libros se compusieron, no, se compusieron un montón de libros más. Padre, pero entonces, ¿por qué solo estos 27? ¿Por qué los otros libros no entraron a formar parte de la Biblia? ¿Por qué otros libros quedaron fuera? ¿Por qué otros libros se perdieron? Es precisamente el tema que vamos a desarrollar la próxima en unos momentos para seguir acerca de lo que llamamos el canon. Pero aquí me gustaría hacer una pausa, ¿verdad? Y y tal vez si alguno tiene alguna pregunta, ¿verdad? No sé si alguien quiere hacer algún comentario, pero con mucho orden, prende la cámara, me levanta la mano y Fanny y yo les decimos, a ver a quién vemos, para que hablen ustedes un poquito y descansar yo mi garganta, o si quieren más bien escribir, ¿verdad? Escribir. Gaby Bonilla nos decía, los autores narran su fe, ¿sí? Bajo la guía del Espíritu Santo, pero no solamente narran su fe, sino como autores sagrados transmiten lo que Dios quiso darnos a conocer a toda la iglesia. Vamos a ver si alguno tiene algún comentario o algo. Con toda confianza. Es un tema difícil, pero es un tema muy, muy apasionante. Antes de empezar con la introducción del otro tema. ¿Ok? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Ay, no me están entendiendo. Nadie quiere preguntar. ¿Qué problema? Vamos a tener que suspender. Ahí hay una pregunta. Dice, padre, ¿los musulmanes tienen su propia verdad por Ismael? Con los musulmanes hay toda una cuestión porque ellos se consideran descendientes de Ismael, que era el hijo de Abraham, ¿verdad? Pero con la esclava, ¿verdad? No el hijo de la promesa. Porque recordemos que en la historia tal y como nos la narra la Biblia, dice que llegó un momento en que Abraham se desespera y entonces su esposa le dice que cumplan una tradición que era propia del pueblo. La esposa escogía una esclava, ¿verdad? Se la daba como compañera de intimidad a su esposo con la conciencia de que aquel hijo se convertía en hijo de la esposa. Inclusive había un rito que en el momento del parto, la esclava tenía que parir sentada en los regazos de la ama, para significar que aquel niño era hijo de la ama. Entonces, al no poder concebir Sara, ellos hacen Sara le pide a Abraham que hagan eso, ¿verdad? Y sin embargo, nace Ismael, Agar, que era la mamá de Ismael, ¿verdad? Y después es repudiada porque se quiere poner por encima de Sara y Dios dice, ese no va a ser el hijo. Yo te prometí uno de tus entrañas, de las entrañas de Sara, tu esposa, ¿verdad? Entonces los musulmanes, sobre todo ¿verdad? Es que el musulmanismo como tal es una religión, no es una raza, ¿verdad? Los árabes, digamos, los otros pueblos no semíticos, no judíos, se consideran descendientes de Abraham por la parte de Ismael, ¿verdad? Por la parte de Ismael, pero ya el musulmanismo como tal es una religión que nace inclusive mucho tiempo después de Jesucristo. Recordemos que fueron casi 400 años después de Jesucristo que vivió Mahoma. ¿Okay? Hay otra pregunta por ahí de Gaby Bonilla. Dice, ¿cómo estaba conformado el templo en concepto de orden cuando se mencionó en la presentación? Es que le llamó la atención. Yo nada más lo puse ahí, ¿verdad? Hablando de la fundación del templo, pero les aclaré que el templo, ese no fue el templo que construyó Salomón, ¿verdad?
el templo de la imagen que les presenté, el templo del tercer templo, el templo en tiempos de Jesús. Obviamente, pues había todo un ritual, ¿verdad? En el lugar más sagrado que se llama el Santo de los Santos, ¿verdad? Solo entraba el sumo sacerdote una vez al año para ofrecer un sacrificio de inciensos, ¿verdad? Había un otro lugar que era donde se hacían los sacrificios. Estaba el patio de los varones, el patio de las mujeres y el patio de los extranjeros que no podían entrar al templo. El patio donde se compraban y se hacían las mercancías. Recordemos la historia de cuando Jesús entra al templo. Padre, pero ¿por qué vendían animales ahí? Porque no era cualquier animal el que podías ofrecer en sacrificio. Padre, pero ¿por qué había monedas, cambista de monedas? Porque vos no podías ofrecer monedas romanas como una ofrenda al templo. Tenían que ser monedas judías y era muy poca la gente que tenía monedas judías. Entonces uno llegaba como a un banco, cambiaba en el aeropuerto, que era la entrada del templo, cambiaba por la moneda del templo. Y eso es lo que Jesús llega a limpiar y toda la historia que conocemos. Pero cuando veamos un poquito el Evangelio, Gaby y compañeros, les voy a dar una explicación más o menos de cómo era el culto en tiempos de Jesús. ¿Ok? Hay 3 evangelios sinópticos, según entiendo. El de Juan es teológico. ¿Cuál es la diferencia con este y con los 3? Atención, cuidado. Todos los evangelios son teológicos, porque todos los evangelios nos transmiten la verdad acerca de Dios. La diferencia, sinóptico, es que hay que entender qué significa sinopsis. Sinopsis es hacer una comparación, como cuando nos ponen a hacer un esquema de 3 columnas y compare. Por ejemplo, vamos a hacer un esquema de comparación entre la vida en San Rafael, la vida en Paraíso y la vida en Tejar, para ver cómo en estos 3 cantones cartagineses se vive cada día. Entonces, habrá muchos elementos comunes, habrán otros elementos que no, pero podemos hacer un esquema comparativo. Los evangelios se llaman sinópticos porque podemos hacer una sinopsis, una comparación, un cuadro, una ventana comparativa con el evangelio de Marcos, Mateo y Lucas. Padre, ¿para qué? Para darnos cuenta que tienen el mismo esquema. ¿Cómo empiezan estos evangelios? Marcos empieza con la historia de Juan el Bautista. Mateo y Lucas meten los evangelios de la infancia acerca del nacimiento de Jesús. Pero vea, por ejemplo, que Mateo, después de que el niño se pierde, Lucas y Mateo, después de que el niño se pierde en el templo, brincan a donde empieza Marcos, ¿verdad? La historia de Juan el Bautista, el bautismo, la predicación, el ministerio público de Jesús, pasión, muerte y resurrección. Tienen el mismo esquema, por eso se llaman sinópticos. Ahora, Juan utiliza otro orden. Juan no se apega al orden sinóptico, utiliza otro orden. Padre, pero igual nos habla del Bautista, nos habla de Jesús públicamente y nos habla de pasión, muerte y resurrección. Sí, pero con otro énfasis. Ahora, cuando la gente dice es que el de Juan es teológico, que tal vez está entendiendo que es profundo, tiene una profundidad aún mayor que los otros elementos, porque quizás fue más elaborado, más pensado, ¿verdad? De hecho, por algo fue el último, ahora tuvo más tiempo como de replantearse muchas cosas. Vea que Juan empieza hablando de Jesucristo en el cielo, antes de la encarnación. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba en Dios, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Es una verdad teológica fundamental, ¿verdad? Que requirió mucho momento de reflexión y mucha luz del Espíritu Santo para llegar a entender esta verdad de la preexistencia, digamos, de Jesús antes de la encarnación, como la segunda persona de la Trinidad. Por eso se habla de que es digamos, tal vez por ahí, digamos, es teológico en ese sentido, pero todos los libros sagrados son teológicos. Ok. Me preguntan, pregunta Albert, el relato de la creación, ¿de dónde fue tomado? Vamos a ver, Albert, cuando veamos géneros literarios, de que algunos elementos de la cultura popular de los pueblos, ¿verdad?, se toman, pero se les cambia completamente el sentido. Por ejemplo,
Cuando se habla del sol, ¿verdad? De los astros, el sol, las estrellas, nosotros sabemos que el dios Ram en Egipto era el sol, era la encarnación del sol. Nosotros sabemos que para los babilónicos, el sol, la luna y las estrellas tenían poderes sagrados. Ahí es donde nace toda la cuestión esta de los horóscopos y la astrología en las culturas mesopotámicas, ¿verdad? Cuando el autor sagrado habla del sol y la luna en el Génesis, ¿qué dice? Dice, ¿y creó Dios el sol y creó Dios la luna? No. El astro mayor y el astro menor. Y los puso como simples lámparas para iluminar el día, para iluminar la noche y para marcar las estaciones. Los puso con función de ayudar a la comunidad. ¿Qué está haciendo? Diciendo, son criaturas de Dios, no tienen ningún poder, se desmitifican para convertirlos simplemente en parte de la creación que Dios hizo en favor de la humanidad. Entonces se toman elementos de otras culturas. Padre, pero es que la culebra, en Egipto la culebra era un dios. En otros lugares era signo de sabiduría, en otros lugares signo de maldad. ¿Y por qué la Biblia significa el mal? Porque de alguna manera había que representarlo. Padre, es que la manzana, en ningún momento dice que el fruto prohibido era una manzana. No sé, el arte cristiano nos ha hecho pensar que es una manzana porque era llamativa, porque era buena para ver y para oler, no sé qué dice, ¿verdad? Entonces, ve que, Albert, son elementos que se toman de otras religiones, ¿verdad? O de otras culturas, más que religiones, de otras culturas, pero que se reinterpretan para transmitir el mensaje de fe. Y otra pregunta por ahí importante, padre. Dice Katia Rodríguez, ¿cuál es su criterio con respecto a los escritos encontrados recientemente en el Mar Muerto? Ok, cuando veamos el canon, nos vamos a dar cuenta que qué pasó en Qumran, ¿verdad? Los escritos del Mar Muerto en Qumran, pues son más bien testimonios que nos hablan precisamente del cuidado que el pueblo hebreo tuvo de sus libros y que más bien han llegado a reafirmar y a fortalecer, ¿verdad? Lo que la iglesia y lo que la comunidad judía y la comunidad cristiana desde hoy ha siempre mantenido. Por ejemplo, en Qumran nos encontramos en uno de las cuevas un rollo del libro de Isaías completo. Imagínense que es un rollo que era de época de Jesús y nos llega a nosotros hoy y nos damos cuenta que gracias a los estudiosos que han podido traducir y estudiar esos documentos, nos damos cuenta que el libro de Isaías que se encontraron en el Mar Muerto es casi igual al que nosotros tenemos en la Biblia. ¿Por qué casi igual? Porque hay algunas variantes de traducción, porque en algún lado dice una palabra y en otros tenemos otra, elementos así, pero que no cambian la esencia. Se encontraron libros de todo el Antiguo Testamento valiosísimo, ¿verdad? Y hay una teoría que es solamente una hipótesis, perdón, no es una teoría. Se encontró en las cuevas de Qumran un pedacito de papiro que pareciera ser parte del Evangelio de Marcos. Oigan qué carga. No se encontró un libro completo o un rollo completo del Evangelio. Un pedacito que pareciera ser parte del Evangelio de Marcos. Qumran fue destruido en el año 70, en las guerras judaicas de los judíos contra los romanos, lideradas por Tito, el comandante que después llegó a ser emperador, ¿verdad? Se cree que en esa comunidad de Qumran, ¿verdad? Escondieron los libros precisamente para que no cayeran en manos de los paganos, de los romanos. Y entonces si nos encontramos un pedacito, puede ser que una copia del Evangelio de Marcos quizás estuvo en esa comunidad. Quizás unos 20 años después de la redacción del Evangelio de Marcos, ya en Qumran tenían una copia
¿Creían en Jesús? No, pero eran estudiosos, les interesaba estudiar todo lo que se hablaba acerca de la fe. Entonces, los libros de Qumran, padre, pero es que Qumran vino a echarse abajo todo lo que la iglesia enseña. Mentiras. Porque en Qumran vamos a encontrar un montón de libros sagrados de la Biblia, pero vamos a encontrar también un montón de libros de la comunidad que nos cuentan cómo vivía la comunidad, cuáles eran las costumbres de la comunidad, qué creían los miembros de la gente que vivía ahí en Qumran, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo creo que más bien Qumran, por eso se dice que bíblicamente, Qumran es uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX, uno de los descubrimientos más importantes del siglo XX. Después Ana Lucía nos pregunta, padre, ¿se puede referir un poquito sobre cómo se elaboró el libro del Génesis, tiempo, lugar, algunos aspectos? Ok, Ana Lucía, pasa, ya aquí tendríamos que entrar en la historia de cada libro, ¿verdad? Te digo, gracias a Dios, pues Dios nos dio la oportunidad cuando estudiábamos en el seminario y después mi especialización en Roma, de profundizar un poquito sobre la historia de cada libro. Más que del libro del Génesis, se habla de la formación del libro del Pentateuco. Entonces, algunos tal vez han podido leer por ahí algunos documentos que hablan de la fuente yavista, de la fuente eloísta y de la fuente sacerdotal. Eran como esos documentos que yo les fui indicando que fueron creados. Por ejemplo, la fuente eloísta, ¿por qué se llama así? Porque se le llama a Dios Elohim. La fuente yavista es un documento que parece que llaman a Dios Yahvé. La fuente sacerdotal, después del exilio de Babilonia, algunos sacerdotes reordenaron algunas cosas. Entonces, hay todo un proceso de cómo se fue formando. Se tomó esta fuente, se mezcló después con esta, después se le añadió otra, después se le da una última redacción. Se dice que la historia del Génesis como tal, la composición del Pentateuco, Ana Lucía y compañeros, pudo haber durado unos 1000 años. Solo la formación de esos libros, ¿verdad? Hasta que en tiempos después de Babilonia ya vamos a tener el Génesis, el Pentateuco, tal y como lo tenemos hoy. Cuando se habla de que se encontró un nuevo libro, el Deuteronomio, Deuteronomio, segunda ley, ¿verdad? El libro que viene a renovar, ¿verdad? A fortalecer a la comunidad después del exilio. Entonces es un proceso largo y complicado. Ok. Hay otra pregunta de Cristian, dice, ¿por qué algunas religiones o los judíos dicen que no hay división de la Biblia, que no hay Antiguo Testamento ni Nuevo Testamento, que es una sola? Primero, Cristian Méndez, saludos, ¿verdad? En primer lugar, porque los judíos, al no aceptar a Jesucristo como Mesías, se quedan solo en el Antiguo Testamento. De hecho, ellos no tienen el Nuevo Testamento. La Biblia judía es solamente parte de nuestro Nuevo Testamento. Y claro que los judíos dividen la Biblia, porque la dividen en 3 grandes partes. La Torá, la ley de Moisés, lo que nosotros llamamos Pentateuco, Neevim, ¿verdad? Que son los escritos, y Ketubim, que son los profetas. Ellos los escriben en la ley, los escritos y los profetas. Por eso, cuando leemos el Nuevo Testamento, algunos pasajes dicen, como dice la ley y los profetas. Porque para los judíos lo más importante era el Pentateuco, la Torá. La Torá significa la ley de Moisés, ¿verdad? Entonces ellos tienen la Torá, Ketubim, los profetas y después los otros escritos. Y todavía hoy la Biblia hebrea se divide en esas 3 grandes partes. Nevim, Torá, Nevim y Ketubim. De hecho, la Biblia ellos la llaman la Tanakh. La Biblia completa la llaman Tanakh. ¿Por qué? La T de Torá, la N de Nevim, profetas, escritos, y la K de Ketubim, profetas. Entonces son las 3 grandes partes, ¿verdad? Ok. ¿Qué más? Interesante. Después dice, padre, si en el templo se hacía eso, lo que usted explicaba ahora, ¿verdad? Que lo que se comerciaba y demás, ¿por qué cuando Jesús llegó se enojó? Precisamente porque Jesús viene a darle la plenitud a la ley. Y Jesús llega a quitar, perdónenme la expresión,
lo que eran tonterías que se le habían añadido a la ley. Piense, por ejemplo, que la ley dice que el sábado es un día de reposo. Ujú. Los judíos tienen escrito un mandamiento que dice cuántos pasos podés dar el sábado. No sé en este momento cuántos son, pero por ejemplo, digamos que son 30 pasos. Si tenés que ir al patio de tu casa y caminas 40 pasos, ya estás violando la ley. Aunque nada más saliste a recostarte, a tomar el sol o a darle gracias a Dios por la belleza del día que tenés. Entonces, la ley se convirtió en un tormento, en algo que esclavizaba al hombre. Y por eso Jesús viene a liberarnos del yugo de la ley, dice Pablo, no de lo que Dios había transmitido en esencia, en la plenitud, sino todo lo que se le fue agregando a la ley. Los judíos en este momento tienen casi 800 mandamientos. Imagínense, por ejemplo, hoy, que un judío practicante, digamos, ¿qué hacen los judíos los sábados? Y los que hemos ido a Tierra Santa juntos, cuando nos ha tocado estar un sábado en Jerusalén, lo hemos visto. Se van a meter a un hotel de lujo. ¿Por qué? Porque entonces ahí tienen comida ya hecha, ¿verdad? Tienen el lugar donde se reúnen a hacer la oración y no hacen absolutamente nada. Y tienen, por ejemplo, ¿se acuerdan los que estuvimos un sábado en Jerusalén? Un ascensor. Por ejemplo, si yo voy para el tercer piso y yo aprieto el ascensor, entonces ya estoy violando el sábado, porque apretar el botón para parar o llamar al ascensor es un trabajo. Entonces tienen un ascensor que abre y cierra en todos los pisos. Si el edificio, como el hotel aquel bonito, Laura, donde nos hospedábamos, no me acuerdo, el Jerusalén era, que tenía como 11 pisos. Entonces el ascensor va parando en todos los pisos para que se baje y se monte la gente sin tener que llamar o abrir las puertas. Porque apretar el botón para abrir la puerta del ascensor ya es un trabajo que viola la ley. Y por eso Jesús llega y dice, la ley el sábado se hizo para el hombre. El hombre, no el hombre para el sábado. Al contrario, el hombre no se hizo para el sábado se hizo para el hombre, ¿verdad? El Gran Court en Jerusalén, gracias Laura, el Gran Court, que es un hotel hermosísimo, y nosotros vacilábamos. Y no les cuento las chanchadas que nosotros hacíamos cuando estábamos estudiando, ¿verdad? Porque entonces cuando estábamos estudiando, cerrábamos las puertas del ascensor para que los judíos no pudieran entrar. Y como no podían llamar, tenían que esperar a alguien que abriera la puerta. ¿Verdad? Son cosas que pasan, ¿verdad? Ok. Okay. Si se muere alguien un sábado, ¿verdad? Perdón. ¿Sí? Perdón, Fanny. Sí. Ajá. Bueno, Patricia Montanari nos pregunta, bueno, que si ese pedacito de papel, ¿verdad? Eso que encontraron en Qumran, ¿se puede incorporar a la Biblia o ya está incorporado? No, Patricia, supuestamente lo que ellos tenían era una copia del Evangelio de Marcos. Entonces, se encuentran ese pedacito y los estudiosos dicen, mira, pareciera que es del capítulo tal de Marcos, porque obviamente no tenían título, no tenían versículos, no tenían capítulos, nada de eso, pero se encuentran un pedacito que los estudiosos llegan a decir, pareciera que es este pedacito, estas letras coinciden con esto, un trabajo minuciosísimo, ¿verdad? Donde han trabajado juntos. Vean, yo quiero contarles algo. El estudio de la Biblia, el estudio profundo, el estudio científico y profesional de la Biblia se hace juntos, católicos y protestantes. Interesante. Es un trabajo, por ejemplo, quienes han trabajado en el texto bíblico, en tratar de encontrar el texto más cercano al original, ha sido una comisión teológica internacional compuesta por católicos y protestantes, ¿verdad? La Biblia que todos usamos para estudiar el Nuevo Testamento, que, ¿verdad? Cuando es un estudio ya universitario, se llama la Nestle Aland. Es una Biblia que fue trabajada, ¿verdad? Está en griego. El texto de Nestle Aland es trabajado por, esos dos eran protestantes, Nestle y Aland, pero fue trabajado también en conjunto con muchos especialistas católicos. Entre ellos el cardenal Carlo María Martini, ¿verdad? Que trabajó muchísimo tiempo, ¿verdad? Que ya falleció, que fue un gran biblista, ¿verdad? Un jesuita, arzobispo de Milán, en Italia.
Ok. Ok, ¿Qué y la más? última pregunta que tenemos, padre, entonces, ¿cómo podemos diferenciar las Biblias católicas de las protestantes? En muchas impresiones encontramos ambos testamentos, el Nuevo y el Antiguo. Ya usted había indicado en algún momento que va a haber algo específico donde usted nos va a Sí, explicar. ok. Ahorita, bueno, voy a empezar nada más. No, hagamos una cosa para no cortar el tema, porque el tema que sigue es muy, muy apasionante también, que es el tema del canon. Es el tema donde vamos a darnos cuenta precisamente por qué la Biblia protestante tiene menos libros que la católica, ¿verdad? O por qué el Antiguo Testamento nuestro, por qué difiere del Antiguo Testamento actual de los judíos. Eso es lo que se llama el canon, ¿verdad? El canon, todo eso que me está preguntando Alexander, perdón, de que si los protestantes siguen la Biblia judía, todo eso va a quedar claro la próxima semana, si Dios lo permite, que veamos el tema de el canon de la Sagrada Escritura. Nada más, ya le digo, la palabra canon significa en griego lista oficial. Entonces, yo en 8 vamos a ver cómo se formó esa lista oficial. Perdón, ¿por qué unos libros sí? ¿Por qué unos libros no? ¿Por qué el Evangelio de Judas o por qué el Evangelio de María Magdalena no están dentro de la Biblia? ¿Verdad? ¿Por qué la carta de Pablo a los romanos sí? ¿Verdad? ¿Y por qué se diferencian? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la Biblia católica, la Biblia protestante o el Nuevo Testamento cristiano y el Nuevo Testamento judío? Ahí vamos a ver todas esas diferencias. ¿Ok? Bueno, de mi parte, muchísimas gracias. ¿Verdad? Yo sé que el tema de hoy, les digo, es el que menos me gusta explicar porque es complejo, ¿verdad? Y es complejo, pero bueno, ya lo pasamos, ¿verdad? Espero que no se hayan dormido encima de la compu, ¿verdad? Grace ya está despierta, ya puso la cámara. Entonces, entonces, bueno, muchas gracias de nuevo a todos. Bendiciones y espero que el próximo jueves podamos encontrarnos. Saludos a Cristian y a Mari, ¿verdad? También recordarles, hermanos, que, bueno, sé que por los temas de pandemia, muchas cosas se nos vienen quedando lastimosamente, pero recordarles que el próximo domingo, el próximo fin de semana, vamos a estar celebrando el Domingo Mundial de la Palabra de Dios. Yo sé que tal vez no ha habido mucha motivación de parte de compañeros por razones obvias de pandemia y es comprensible, pero que por lo menos nosotros tengamos presente, ¿verdad? Que ojalá se lo recordemos a los párrocos para que por lo menos lo mencionen en las misas. El próximo domingo estamos celebrando el Domingo Mundial de la Palabra de Dios, tal y como lo estableció el Papa Francisco, precisamente para ayudarnos a tomar conciencia de la importancia de formarnos en la palabra de Dios, de la importancia de leer y rezar con la palabra de Dios. Al final del curso, ¿verdad? Vamos a dar algunas indicaciones muy prácticas de cómo se puede ir leyendo, cuál podría ser el orden para leer la palabra de Dios y seguir pues profundizando cada uno de nosotros. Y después ya lo hablaba con Fanny, pues si Dios lo permite, bueno, yo la otra vez no les conté, yo sigo en año sabático, ¿verdad? Entonces, posiblemente por lo menos todo este primer semestre vamos a tener la oportunidad de hacer más cursos. Entonces, una vez que terminemos de introducción, podríamos entrar ya a un curso más práctico, como por ejemplo sería, digamos, bendición de la lectura y el comentario del Evangelio de Marcos, ¿verdad? Que es el que estamos siguiendo este año en la liturgia y que es el evangelio más corto y el evangelio primero que se escribió. ¿Ok? Bueno, de nuevo, muchísimas gracias a todos. Damos gracias a Dios por este momento. Le pedimos al Señor que nos guarde en su paz, que nos ilumine a todos y cada uno de nosotros y que derrame su bendición sobre nuestras familias, sobre nuestra comunidad diocesana, sobre todas y cada una de nuestras parroquias. Hermanos, que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les fortalezca y acompañe ahora y siempre. Amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias a todos y muchas bendiciones. Que tengan buenas noches.